Buen domingo, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente para compartir toda la riqueza de la palabra de Dios que viene a iluminar nuestras vidas y hacernos más fácil caminar por lo cotidiano. Sin perder de vista esa meta tan trascendente, ¿no?, que Dios nos ha prometido. Y vamos a compartir la palabra de hoy, domingo 30, durante el año ciclo A, Evangelio de San Mateo, ya llegando bastante al final del año, nos quedan pocos domingos ya hasta la fiesta de Cristo Rey. Y vamos a leer la palabra como hacemos siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en ese lugar. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es palabra del Señor. Texto muy conocido, el mandamiento principal de la ley. Pero vamos a enfocarnos primero en el tema de las discusiones. Hemos venido los últimos domingos encontrando a Jesús enfrentando mucho a distintos grupos de judíos. Acá se nos habla del doctor de la ley, se habla de los fariseos, de los saduceos, veíamos a los herodianos, que era más bien una cuestión política. Cada uno de ellos representaba un sector del judaísmo de esa época con su enfoque. Por ejemplo, fariseos y saduceos no se podían ver, porque los saduceos ponían entre paréntesis todo lo que sea espiritual. Ángeles, resurrección, mundo futuro, todo eso no les importaba. Dios será para acá. Los fariseos, todo lo contrario. Los escribas de la ley eran los intelectuales, los que estudiaban y querían llegar a la verdad a partir de la ley, pero reflexionándola. En este momento, ¿qué ha pasado? Ahora Jesús se había enfrentado, que no lo tenemos el relato, sobre la resurrección de los muertos con los saduceos. Y les había tapado la boca, literalmente. Entonces estos toman coraje. A ver, ¿por dónde lo podemos agarrar? Y ahí van nuevamente, ¿no? Van como en patota a encararlo a Jesús. Y entonces, uno de los maestros de la ley, doctor de la ley, versado en las escrituras que venían de Moisés, le hace la pregunta trascendente que él realmente preocupaba. Era el tema de discusión en ese momento entre los ambientes más altos del judaísmo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que hay que cumplir primero? ¿Qué es lo que Dios podrá tomarnos más en cuenta, ¿no? Y había muchas cosas, el culto, la oración, ¿no?, la pureza ritual. Había un montón de cosas dando vuelta según las escuelas de cada rabino. Entonces tratan de encasillarlo a Jesús para ver para qué lado podían correrlo. Y la gran pregunta: ¿qué es el gran mandamiento? ¿Cuál es lo primero? Y Jesús simplemente repite la ley de Moisés. Amarás a tu Dios. Amarás a tu Dios. Con todo. Él será lo más importante. Él abarcará toda tu vida. Todo. Nada queda fuera del amor de Dios. Nada. Toda tu vida. Y aquí tenemos que empezar un poquito a tratar de entender lo que significa esto del amor. El amor es considerar a alguien tan importante que lo necesito para vivir yo, más para existir yo. Cuando uno realmente ama a alguien, no puede ni siquiera concebir perderlo. Por eso son tan difíciles las pérdidas. Por eso son tan difíciles los duelos, las separaciones. Cuando uno realmente ama a alguien,
lo que ha descubierto y ha decidido es que no puede vivir sin esa otra persona. Entonces, amarlo a Dios de esta manera, como dice Jesús, es reconocer, pero no solamente reconocer porque no me queda más remedio, es entregarme a ese amor por el cual yo no puedo vivir sin Dios, no puedo vivir sin Él, no lo podría perder a Dios. Desde ahí viene todo el resto de la ley, lógico. Si yo no puedo alejarme de Dios, porque para mí Dios es el bien supremo, entonces voy a tratar de no hacer nada que me separe de Él. Y ahí viene todo el cumplimiento. ¿Pero por qué amo? Porque amo. La salvación es descubrir el amor de Dios y darme cuenta que lo necesito. Todos lo necesitamos. San Agustín, esa frase que muchas veces se ha repetido, lo dice de una manera muy bella. Tú nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón no encuentra paz hasta que descansa en ti. O sea, el descubrimiento de Dios como el bien absoluto es el momento de conversión más importante. Desde ahí donde uno se convierte. Desde ahí donde uno pasa a ser realmente un creyente. No solamente intelectual por la lógica, decir, tiene que haber un Dios, principio de todo, ¿no?, que nos hizo, ¿no?, sino descubrir que Dios es todo para mí, que el amor de Dios. Por eso es importante lo que va a decir la Escritura, ¿no?, los evangelios. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y descubrir ese amor despierta mi amor. Y no tiene límite, dice, con todo tu ser. Entonces, pregunta de hoy, ¿realmente Dios es todo para mí? Si no lo es todavía, si me doy cuenta de que todavía no lo es, que sí, que lo aprecio, que lo tengo en cuenta, que lo valoro, que es un buen amigo, que es fiel, si todavía quedo en esas periferias del amor, ¿no?, y tengo que pedirle que se me revele su amor, pedirle que se me muestre, ¿no? Y después saca la conclusión y nos muestra dónde está el peligro a nosotros. El peligro somos nosotros mismos. Y hay una solución a esto. ¿Cuál es la solución? Amar a los demás como a uno mismo. Si yo me quedo con el amor mío propio sobre mí, va a ser muy difícil que desde ahí yo alcance el amor de Dios. Pero si yo ese amor mío lo equiparo con los demás, que no podrá ser exactamente igual que el de Dios. El de Dios es superior e incluye a todo. Pero cuando yo empiezo a salir de mí mismo, lo primero que me encuentro es los demás. Entonces acá es una cuestión de discutir qué es primero. Amar al prójimo, amar a Dios. Es un mismo acto simultáneo. Primero tengo que elegir vivir en el amor. Si el amor para mí no es importante, si lo importante soy yo, si lo importante es mi propio bien, mi propio gusto, mi propio interés, mi propia idea, mi propia realización, si el centro soy yo, nunca voy a poder amar ni al prójimo ni amarlo a Dios. Nunca. Lo primero es salir de mí mismo. Descubrir en los otros lo que a mí me falta. Y sobre todo descubrir en Dios la plenitud que yo no podría alcanzar sin Él. Que esto ilumine nuestra vida y que podamos vivir por fin en el amor. El culto a Dios en el amor. La libertad nace desde el amor. Que este pensamiento te dé fuerza para abrirte, para abrir tu corazón, para no cerrarte. Ciertamente tenemos muchos motivos para encerrarnos. El mundo por ahí es difícil, los demás por ahí pueden ser difíciles. Pero cuando uno logra vencer ese muro y empiezas a salir para afuera y se encuentra con el amor de Dios, uno descubre que amar es lo más hermoso que hay en la vida. Que esto ilumine tu vida y la de tu familia, que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.